Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a abarcar el tema de parotiditis, de etiología viral. Bueno, la parotiditis no es nada más que una enfermedad infecciosa e inmunoprevenible de amplia distribución, cuyo agente etiológico principalmente es un virus, el tipo RNA. Este virus está dentro de lo que es la familia Paramoxilidae y el ser humano es el único reservorio de este virus. Esta afección se transmite principalmente por gotitas de saliva. Generalmente las personas son asintomáticas y las que diseminan la enfermedad también son asintomáticas. Esta enfermedad se caracteriza porque existe una inflamación, un aumento de tamaño en el volumen de las glándulas salivales afectadas. Puede ser una glándula salival, puede ser dos, va a depender mucho del estado inmune de la persona, en donde nosotros vamos a observar un cuadro febril y generalmente esta enfermedad es autolimitada en personas inmunocompetentes. ¿Qué características tiene el virus? Como hemos indicado, es un virus de tipo RNA, monocatenario, de cadena negativa, que pertenece a la familia Pharmaxiviridae. Y el género de importancia es Yugulavirus. Este tiene una morfología de tipo esférica, pero también se puede apreciar de tipo pleomórfica, de aproximadamente 200 nanómetros. Va a codificar ciertas proteínas. En los textos indica que codifica 6 proteínas estructurales y 2 no estructurales. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de esas proteínas. Unos van a estar constituyendo la cápside, va a haber fosfoproteínas, proteínas grandes que también van a encargarse de constituir lo que es el RNA polimerasa. Existe también glicoproteínas de superficie, hemoaglutinidasa, proteínas de fusión. Estas provocan la absorción viral y la fusión a la célula hospedera. Tanto existen diferentes componentes proteicos que van a conformar a este virus. La etiología de la parotiditis. Existen diferentes causas de parotiditis. Puede haber una etiología de tipo viral, pueden ser también tumores, drogas, obstrucción de los conductos, por ejemplo, del conducto de esteno, o etiología de tipo infecciosa. En este caso estamos hablando de bacterias. En la década de los 60 ha disminuido el número de los casos de las afecciones de etiología viral. ¿Por qué? Porque en esa época ya se ha introducido lo que son las vacunas contra este agente patógeno. Los virus que pueden ocasionar esta afección son diferentes virus. Bueno, veremos la siguiente diapositiva, qué virus podemos apreciar como agente etiológico de lo que es la parotiditis. Tenemos a los virus que están dentro de la familia Paramoxiviridae. También puede ser virus que están dentro de la parainfluencia tipo 1 y tipo 3, el Epstein-Barr, Coxsackie-virus, adenovirus, virus de la influenza, parvovirus B19. Eso es como agente etiológico de la parotiditis de etiología viral, pero también puede haber una etiología de tipo infecciosa, donde también van a intervenir, obviamente, virus en parotiditis viral aguda, también en el caso de la parotiditis cialo o denominado cialoadenitis bacteriana. También tenemos lo que es para la parotiditis crónica y la parotiditis de tipo recurrente. Tanto existen diferentes clasificaciones en relación a la afección de las glándulas salivales. Cuando hablamos de cialodenitis bacteriana o parotiditis de etiología bacteriana. En el caso de esta afección, nosotros podemos ver o se puede apreciar que existe un proceso inflamatorio. Existe inflamación.
Además, se aprecia drenaje de tipo purulento. Obviamente también existen síntomas locales, como aumento de volumen, una zona hiperémica y con bastante dolor. La glándula inflamada generalmente es indurada y bastante dolorosa. Y algo típico es que se puede acompañar de fiebre. Todos los síntomas que anteriormente se han mencionado son acompañados de fiebre. Y el dolor se puede acentuar ¿en qué casos? Cuando la persona está realizando el proceso de masticación, el cual puede llegar a alteraciones en la apertura de la cavidad bucal por el dolor que se incrementa. En raras ocasiones se ha observado que existe parálisis a nivel facial. Puede suceder, pero generalmente es bastante raro. También se aprecia una masa tumoral y donde nosotros podemos observar que la piel se encuentra adherida a la glándula parótida y a la palpación es bastante dolorosa. Si nosotros realizamos la inspección de la cavidad bucal, nosotros podemos observar que el conducto de Stenón está de color rojizo, justo a nivel de la desembocadura. Se observa una área de tipo purulenta o una zona purulenta, justo donde está desembocando el conducto, y bastante turgente. Este cuadro infeccioso es bastante frecuente principalmente en neonatos y en personas adultas, en este caso en ancianos. Esta infección indica que se da principalmente por migración canalicular ascendente de las bacterias, es decir, las bacterias que están en la cavidad bucal suben a la glándula y producen este proceso inflamatorio. ¿Qué factores van a predisponer a que uno tenga una cialodenitis de etiología bacteriana? Uno puede ser la hipocialia o acialia, en el cual puede apreciarse en personas que tienen un alto grado de deshidratación. En esos casos existe disminución de la saliva. Y en personas que utilizan neurolépticos. También podemos tener como factor predisponente cuando existe una disfunción a nivel enzimático en la saliva. Y también en enfermedades autoinmunes. En esos casos nosotros vemos una cianoadenitis de etiología bacteriana como un factor predisponente. Y en esta imagen podemos ver lo que estamos hace un momento indicando, una masa tumoral. A nivel de la desembocadura del conducto de Stenón, también podemos observar lo que hace un momento hemos indicado, una zona purulenta de color rojiza y bastante turgente. Tenemos la parotiditis de tipo crónica, que no es nada más que una inflamación de tipo progresiva y lenta de la glándula parótida, que puede durar semanas e incluso meses, el cual puede estar asociado a lo que es la cialectasia de tipo no obstructiva de la glándula. En este tipo de enfermedades, generalmente la etiología es desconocida, pero varios textos indican puede ser de etiología de tipo infecciosa. Puede asemejarse a una masa tumoral o puede tener una etiología de tipo inmunológica. Y esto predomina en la edad escolar, principalmente en varones. Y en algunos textos indica que existe una tendencia familiar. Si nosotros realizamos un examen radiológico, vemos la imagen que está ahí. Si realizamos una cialografía, vemos una imagen típica en ciruelo en flor. Y eso es característico de esta afección. No se recomienda realizar biopsia, porque en casos de este tipo de patología se ha visto que cuando uno realiza la biopsia y al existir una relación con el nervio facial, se puede producir una fibrosis perineuronal secundaria cuando uno realiza la biopsia. Por lo tanto, se prefiere métodos imagenológicos, como la cialografía, donde nosotros podemos apreciar en la imagen que existe indemnidad del árbol escritor.
pero existe cialactasia. Y esa imagen es típica cuando nosotros realizamos la cialografía. Como les dije, el texto indica una imagen de ciruelo en flor, lo que nos está indicando que existe una detención de lo que es la secreción salival. Luego tenemos lo que es la parotiditis recurrente, que no es nada más que un proceso inflamatorio no obstructivo de probable etiología multifactorial, donde nosotros podemos apreciar tumefacción de la glándula afectada y generalmente le sigue un proceso de remisión o recuperación. Por eso es una parotiditis de tipo recurrente. Y este tipo de parotiditis es bastante frecuente en la infancia. La etiología es principalmente viral. Puede ser entre los microorganismos que están en la familia Paramoxibiridae, el virus del Epstein-Barr, parainfluenza, adenovirus, influenza, e incluso se ha visto como agente etiológico al virus de la inmunodeficiencia humana. Y eso como agente etiológico de la parotiditis viral de tipo aguda. ¿Qué agentes etiológicos hemos indicado? En el caso de la parotiditis viral, los virus que están dentro de la familia Paramoxibiridae, Epstein-Barr, para influenza tipo 1 y tipo 3, adenovirus, influenza tipo A y el virus de la inmunodeficiencia humana. En el caso de la cialodenitis bacteriana, tenemos como agentes etiológicos frecuentes al Staphylococcus aureus, al Streptococcus, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, algunas bacterias anaerobias que están dentro de la cavidad bucal. Y en algunos casos también se ha reportado por el micobacterio. En el caso de la parotiditis crónica, nosotros podemos observar que tiene dos etiologías. Una que es de tipo linfoepitelial, que generalmente se asocia a una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, y la otra que es la forma granulomatosa, que tiene como agente etiológico frecuente al Mycobacterium avium intracellular. En el caso de la parotiditis recurrente, también puede ser ocasionada por virus, principalmente el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus de la inmunodeficiencia humana, también puede ser causa el síndrome de Sjögren, además de otras etiologías que generalmente son malformaciones ductales, infecciones de tipo retrógradas y procesos autoinmunes, generalmente donde existen deficiencias inmunológicas. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Inicialmente hemos indicado que el mecanismo de transmisión es principalmente por gotitas respiratorias, pero también se puede transmitir mediante fomites. Por lo tanto, habría dos mecanismos de transmisión. El tiempo de incubación es de aproximadamente 12 a 25 días, con un promedio aproximadamente 18 días. El periodo de transmisibilidad es de una semana antes del inicio de los síntomas y otra semana más después de que existe eh, la disminución del cuadro sintomático. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la infección puede mantenerse de manera localizada. Puede ser una infección simplemente localizada o en algunos casos puede diseminarse en diferentes órganos y hacerse de tipo generalizada, pero lo más frecuente es que sea localizada. Los órganos más afectados son las glándulas salivales mayores. Puede también haber afección de otros órganos como las gónadas, ya sea femeninas o masculinas. Puede haber afección de lo que es el páncreas,
el sistema nervioso central y también puede afectar los riñones cuando existe una infección de tipo generalizada. Mucho va a depender del estado inmune de la persona. El virus invade los ganglios linfáticos regionales y luego puede generar una viremia. Algo importante aquí son las células del sistema retículo endotelial. Estas van a promover la diseminación del virus. Los síntomas son bastante variables, pero los síntomas pueden ser leves, como indica la presentación, en donde nosotros observamos fiebre, anorexia, malestar general y dolor de cabeza. Pero el síntoma más característico es la inflamación y el aumento de volumen de las glándulas salivales afectadas y especialmente de la glándula parótida. Esta puede ser bilateral o unilateral. Es bastante dolorosa. Después de una semana puede existir una disminución del tamaño. Ha habido inflamación, pero pasa una semana, hay disminución en cuanto al proceso inflamatorio y posteriormente puede sanar luego de 10 días. Si nosotros realizamos laboratorio, puede haber alteraciones a diferente nivel. Puede haber alteraciones, por ejemplo, a nivel sérico, un incremento de lo que es la amilasa, tanto sérica como amilasa de tipo urinario. ¿Qué complicaciones se puede apreciar en el caso de este tipo de infección? Puede haber complicaciones epididimitis, orquitis, el cual se aprecia en un 15 a 30% de los casos. Este proceso se inicia luego de unos cuantos días de que se ha iniciado el aumento de volumen de la glándula parótida, es decir, aproximadamente unos 5 a 10 días de que, después de que se ha observado el aumento de volumen de la glándula parótida. Se puede apreciar también esterilidad posterior a un cuadro de orquitis. En algunos casos se ha visto que puede haber atrofia testicular, oligospermia e hipofertilidad. El 10% de las mujeres, principalmente postpuberales, han tenido cuadros de pueritis y también de mastitis. En algunos casos se ha visto que hay compromiso del sistema nervioso central. Y esto generalmente se aprecia en el 50% de las infecciones por este virus. Pero solamente 1% de los infectados presentan cuadros de meningitis y el 0,1% también pueden presentar cuadros de encefalitis. La infección a nivel del sistema nervioso central generalmente es autolimitada. Se ve en un gran porcentaje, pero gran porcentaje es autolimitada. Y la recuperación generalmente es completa, sin dejar secuelas. Si en algunos casos se aprecia secuelas, las más frecuentes son en personas adultas, siendo la principal secuela la hipoacusia, cuando existe compromiso del sistema nervioso central. Se ha visto que en algunos casos existe infección intrauterina durante los primeros meses. En esos casos generalmente se ha asociado a abortos espontáneos. No se ha descrito en ningún texto alteraciones de tipo connatales a nivel intrauterino. Puede haber otras manifestaciones clínicas más descritas en los textos. A nivel articular puede haber artritis, hepatitis, colecistitis, queratoveitis, y otros síndromes que están afectando a nivel sanguíneo, donde se aprecia una disminución de los trombocitos, es decir, existe una trombocitopenia. Esas serían las complicaciones más frecuentes en el caso de esta afección de etiología viral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico en el caso de esta afección viral es principalmente clínico.
Ante la sospecha de una inflamación en la zona parotidia, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente hacemos una anamnesis. Preguntamos la duración de los síntomas, el número de glándulas salivales afectadas o involucradas, las características que tiene el dolor, los factores que exacerban el dolor, puede ser el proceso de masticación, si en algunos casos los alimentos promueven una gran secreción salival o son ciálogos. Otros síntomas asociados puede ser, por ejemplo, fiebre, pérdida de peso, si hay dolor articular o si existe sequedad en mucosas. Por lo tanto, la parte de anamnesis es muy importante. Posteriormente, realizamos una exploración física. Podemos realizar una palpación bimanual para determinar la textura de la glándula, el tamaño de la glándula afectada, si existe adenopatía cervical. Realizamos una valoración de la cavidad bucal y también del conducto de Steno. Si ustedes recuerdan, en una de las presentaciones hemos visto que en el caso de que exista una etiología bacteriana, existía alteraciones a nivel de la desembocadura del conducto de Steno. Por lo tanto, es importante una exploración física. También podemos complementar realizando una valoración de lo que es el conducto auditivo, explorar lo que es el nervio trigémino y facial o la relación que existe de esta glándula con estos nervios. También podemos realizar pruebas complementarias. En la parte sanguínea, determinar la amilasa sérica. En el caso de esta afección, existe una hiperamilasemia. Podemos realizar un hemograma. Si la etiología es de tipo viral, nosotros podemos apreciar una leucopenia con linfocitosis relativa. Realizamos un examen de lo que es el líquido cefalorraquídeo y en donde nosotros observamos una glucosa baja, proteínas levemente elevadas y leucitosis. Sí, podemos realizar un examen de líquido cefalorraquídeo. Luego hacemos detección del RNA del virus con una reacción en cadena de la polimerasa de la transcriptasa inversa. Podemos también realizar cultivo, serología, determinando lo que es inmunoglobulina de tipo M, inmunoglobulina de tipo G, y ayudarnos de pruebas imaginológicas como una ecografía, radiografía, resonancia magnética, cialografía, tomografía. El diagnóstico diferencial. En el caso de una parotiditis, la tenemos que realizar con patologías extraglandulares. Un cuadro de adenitis, quistes bronquiales, celulitis facial o también tumores óseos, que pueden dar lesiones similares a una parotiditis. ¿Cómo hacemos el tratamiento y la prevención de esta afección? No se dispone de ninguna terapia antiviral hasta el momento, pero sí podemos prevenir con vacunas que contienen virus atenuados. Y si nosotros hacemos tratamiento, el tratamiento principalmente es intentando eliminar los signos o síntomas, es decir, es más sintomático. ¿Qué es lo que hacemos? Empleamos analgésicos, antiinflamatorios, también podemos aplicar calor y frío a nivel local, a nivel de la zona parotidia donde está afectada la glándula. Y de esa forma podemos prevenir y hacer el tratamiento de esta afección. Si hacemos un resumen del tema, ¿qué es lo que debemos recordar? La parotiditis no es nada más que una enfermedad infecciosa que puede tener una etiología viral.
y es inmunoprevenible porque nosotros contamos con vacunas que nos ayudan a prevenir. El agente etiológico puede ser un virus de tipo RNA, el cual es capaz de ocasionar inflamación y aumento de tamaño de la glándula salival afectada. Puede existir diferentes síntomas, pero puede existir un cuadro febril, el que generalmente es autolimitado. Características del virus, hemos indicado que es un virus de tipo RNA, cadena negativa. El género de importancia es el yugulavirus, es de forma esférica y tiene 200 nanómetros. Ahí está 20, pero es 200 nanómetros. Tiene diferentes proteínas, que se mencionan seis proteínas, diferentes componentes proteicos que están conformando al virus. Algunos van a permitir la absorción y el proceso de penetración del virus a la célula hospedera. La etiología puede ser viral, tumoral, drogas, por obstrucción, en este caso anatómica, o por agentes infecciosos bacterianos. Los virus más frecuentes, el virus que está dentro de la familia Paramyxoviridae, también virus de la parainfluencia tipo 1 y tipo 3, Epstein-Barr, Coxsackie tipo A, adenovirus, influenza, parvovirus B19. Etiología infecciosa puede ser de etiología viral, bacteriana, cuadros de parotiditis crónica y parotiditis de tipo recurrente. En el caso de la cialodenitis bacteriana, hemos indicado que puede haber inflamación a nivel de la zona afectada, puede haber un drenaje purulento, puede existir fiebre, dolor. Nosotros observamos una masa tumoral y esto es frecuente en neonatos y adultos. Van a haber diferentes factores que van a predisponer a esta afección bacteriana. Disminución en la secreción de saliva, disfunción enzimática y enfermedades autoinmunes como factores predisponentes. Y en esta imagen hemos visto que a nivel de la desembocadura del conducto de Stenham existe una secreción purulenta. Y si nosotros hacemos pruebas imagenológicas, podemos ver estas imágenes típicas. En el caso de la parotinitis de tipo crónica, donde existe inflamación progresiva y lenta. Existe éstasis de la saliva de tipo no obstructiva. De etiología generalmente es desconocida, como se les ha indicado, y es más frecuente en personas del sexo masculino y está dada por diferentes factores. Y la imagen típica, si nosotros realizamos una cialografía, es la imagen en ciruelo en flor. La parotiditis recurrente no es nada más que un proceso inflamatorio no obstructivo, como se indica, donde existe tumefacción de la glándula y posteriormente existe remisión de este proceso inflamatorio. Por eso es recurrente. Los virus más frecuentes que pueden causar una parotiditis recurrente, hemos indicado el Epstein-Barr, parainfluencia, adenovirus, influenza y también el virus de la inmunodeficiencia humana. Nuevamente, agentes etiológicos de la parotiditis viral aguda, los que están dentro de la familia Paramoxiphidae, Epstein-Barr, parainfluenza, adenovirus, influenza tipo A y el virus de la inmunodeficiencia. Agentes etiológicos de la cialodenitis bacteriana, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, anaerobios y el Mycobacterium, como agentes etiológicos de la cialodenitis bacteriana. En el caso de la parotiditis crónica, dos etiologías, una linfoepitelial y la otra granulomatosa. En el caso de la parotiditis recurrente, puede ser el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus de la inmunodeficiencia humana, también casos, personas que padecen el síndrome de Sjögren, malformaciones ductales y procesos autoinmunes. ¿Cómo se transmite esa enfermedad? Hemos indicado que es principalmente por gotitas respiratorias, pero también puede haber transmisión por vómitos. Tiempo de incubación, entre 12 a 25 días. Y la transmisibilidad se da una semana después del inicio de los síntomas. Manifestaciones clínicas generalmente son localizadas, pero puede haber sistémicas o generalizadas.
Los síntomas leves son fiebre, anorexia, malestar general y dolor de cabeza. Puede haber un aumento del tamaño de la glándula parótida y puede existir los signos de Celsius, calor, tumor, sudor y dolor de la zona afectada. Complicaciones, principalmente tenemos epidimitis, orquitis y en algunos casos se ha visto esterilidad. Puede haber también atrofia testicular, oligosperio. Si es en el sexo femenino, procesos inflamatorios en diferentes órganos. Puede haber afección del sistema nervioso central, puede haber, pero las complicaciones son mínimas. En pocos casos, generalmente se ha visto en personas inmunodeprimidas. A nivel intrauterino se ha visto infección, principalmente en el primer trimestre del embarazo, que generalmente se le ha asociado a abortos, se nos indica. Diagnóstico principalmente es clínico, una adecuada anamnesis, una buena exploración física y si tenemos la posibilidad, utilizamos los diferentes laboratorios que se mencionan. Química sanguínea, hemograma, líquido cefalorraquídeo, un examen químico de líquido cefalorraquídeo, cultivo, serología e imagenología, si es que podemos acceder a eso. Diagnóstico diferencial con otras patologías que asemejan las lesiones por este microorganismo. Cuadros de adenitis, quistes bronquiales, celulitis facial y tumores óseos. En cuanto al tratamiento y prevención, hemos indicado que no se dispone de terapia antiviral, pero sí tenemos vacunas para evitar esta afección. En cuanto al tratamiento, principalmente sintomático, uso de analgésicos, antiinflamatorios, aplicación de calor y frío en la zona afectada, disminuyendo los signos y síntomas que ocasiona esta patología.